Saludamos a Sandra Fonseca, ella fue directora de la empresa de energía de Bogotá. Nos atiende a esta hora en la W. Doctora Sandra, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a todos los que me escuchan. Yo quisiera que usted nos diera su opinión ante la gravísima denuncia por detrimento patrimonial de más de 500 millones de dólares por cuenta de la decisión de la empresa de energía y de la transportadora de gas. ¿Cuál es su opinión sobre esa denuncia del Contralor? Bueno, Julio, yo quisiera iniciar por decirle que estoy convencida de que esta transacción realmente se hizo a precios del mercado y lo que es más importante, se generó un valor completamente verificable para la empresa de energía de Bogotá. Yo entiendo que la labor de la Contraloría es muy importante, la respeto, pero también tenemos que tener en cuenta que las instituciones que nosotros usamos para el control pues no son, digamos, exentas de un carácter político. Así que lo que creo que hay que hacer es que se miren las cifras objetivamente, se verifiquen los temas con neutralidad y se hagan todas las valoraciones que se deban hacer. De alguna manera hay que entender que este proceso se hizo durante un tiempo donde se tuvieron que tomar decisiones importantes y si a usted le parece podemos hacer la revisión de qué fue lo que se valoró en esta transacción. Sí, pero antes me gustaría aclarar algo que usted acaba de decir, que el Contralor está haciendo una valoración de índole político. Es decir, ¿usted cree que esto está encaminado a hacerle un daño a la administración del alcalde Petro? Yo no quisiera, digamos, pronunciarme sobre qué intereses están detrás de esta investigación. Yo quisiera que miráramos las cifras y que valoráramos realmente si esa transacción le trajo un beneficio a la empresa de energía de Bogotá y a los bogotanos. Yo estoy convencida de que así fue. Creo que es fácil verlo. Y sí me parece que si no fuera así, por ejemplo, hoy en día que se está hablando de una capitalización y democratización del 20%, pues no se estaría dando y se estaría esperando recoger, digamos, una gran componente de capital en esta administración. Así que creo que lo que hay que hacer es realmente ver las cifras y valorar si esto fue razonable o no, que en mi concepto sí lo fue. Bueno. Revisando los estados financieros de TGI, el patrimonio de TGI es de apenas 758 millones de dólares, cuando sumatoria, es decir, la banca de inversión o la oficina de expertos banqueros que les asesoraron decía que la empresa valía 2.750 millones de dólares. Yo quisiera preguntarle, ¿a usted le suena la compra de esa empresa por 3.6 veces su valor en libros? Yo creo que hay que revisar las cifras claramente y un poco entender cuál es el proceso. Las cifras que yo tengo son las siguientes. Para poder comparar el valor que tenía TGI en el 2011 y el valor que tenía TGI en el 2014. Es como cuando uno tiene, Julio, una casa en un muy buen lugar con una gran capacidad de crecimiento, busca capital para poder generar un edificio encima de esa casa, poder vender los apartamentos y al buscar capital ofrece el 32% para obtener ese capital. Construye el edificio, alquila los apartamentos, recibe mayores ingresos, el valor general es mayor. Obviamente cuando va a recomprar ese 32%, pues el valor es completamente diferente. Entonces, el valor del patrimonio de TGI en el 2011 era de 1.253 millones de dólares. Y de ahí es que el 32% se valoró en 400 millones de dólares, mientras que en el 2014 el valor del patrimonio eran 2.757 millones de dólares. De ahí que el 32% se valoró en 880 millones de dólares. Y eso es fácil de entender porque cuando uno ve el crecimiento del TGI entre el 2011 y el 2014 fue del 17.5% compuesto, y cuando uno mira el EBITDA del margen equivalía al 163% de 2014 respecto al 2013. Entonces, cuando uno hace esas comparaciones, pues es fácil demostrar que el valor que se pagó es completamente razonable. Uno valora una empresa, Julio, cuando va a hacer una venta o va a hacer una compra
pues por básicamente dos metodologías. O compara transacciones similares, valor de empresas que se cotizan en la bolsa y mira cuántas veces el EBITDA quiere pagar o invertir, o hace una valoración de flujo de caja descontada a una tasa. Y lo que nosotros revisamos es que la oferta que se hizo en su momento para TGI al comprar el 32%, por ejemplo, en términos de múltiplos, estaba inclusive en el rango bajo del promedio de los múltiplos que se usaban en este tipo de transacciones. Ahora, cuando uno hacía el flujo de caja, Julio, y usted lo quiere, pues creo que lo entiende, una empresa no tiene un valor único, una empresa tiene un valor para quien va a hacer la compra y ese valor está asociado a la tasa de descuento, a la tasa de rentabilidad que quiere obtener de esa transacción. Entonces, digamos que eso es lo que hay que generar. Cuando uno valora la empresa y en el momento en que se hizo esta oferta, tenía un rango de valores y lo importante era lograr que se materializara el mayor valor para la empresa Energía de Bogotá, porque era su accionista, porque era el que conocía su plan de inversiones, porque era el que podía obtener el 100% de las utilidades en el flujo de caja hacia el futuro y el que podía realmente darle el mayor valor. Entonces, pues yo sé que estos temas son un poquito técnicos, pero creo que cuando uno observa las cifras y, por ejemplo, solo para terminar esta frase, Julio, mira que ofreció 880 millones de dólares, pero había en caja 93 millones de dólares, inmediatamente ve que el valor equivalente era básicamente 787 millones de dólares. Entonces, yo pienso que al mirar las cifras uno se da cuenta realmente del valor que ganó la empresa Energía de Bogotá. Sí, pero doctora Sandra, una de las preguntas claves para la Contraloría es ¿qué necesidad tenía Energía de Bogotá de hacer esta recompra de más del 33% de las acciones en un momento en el que de todas formas el control accionario de la compañía seguía reposando en manos de Energía de Bogotá y pues lo que iba a representar esto era un sobrecosto para la compañía? ¿Por qué se toma una decisión de este tipo? ¿Por qué volver a comprar lo que ya se había vendido? Claro, no es que sea una necesidad, fue una oportunidad de mercado que se presentó y se valoró. Desde el año, ¿cómo? Desde el año 2011, cuando se hizo la primera transacción para recaudar capital, se tenía un periodo de bloqueo. Los inversionistas no podían vender durante 3 años ese porcentaje, o por lo menos no podían vender el 100% de ese porcentaje, y tenían el derecho a ofrecerlo inmediatamente se cumpliera. Ese periodo se cumplió el 2 de marzo del 2014. Y en ese mismo acuerdo que se hizo en el 2011 se determinó que la empresa Energía Bogotá tenía prioridad para hacer una oferta. Entonces, ¿cómo fue la cronología? En diciembre del 2013 se le comunicó a la empresa Energía Bogotá que el fondo de inversiones había iniciado un proceso de venta de su participación. Ellos contrataron a una banca de inversión, contrataron a Goldman Sachs y pidieron ofertas al mercado. Recibieron ofertas de diferentes inversionistas internacionales, fondos de pensiones, fondos de capital, y en ese proceso solicitaron la oferta que la EB tenía derecho a hacer. Y de ahí que en diciembre del 2013 se llevó a la Junta la posibilidad de hacer esa valoración y esa transacción si generaba un valor para la empresa Energía de Bogotá. De ahí que se tomó como simplemente un valor de valoración que se tenía de TGI el año 2013, que había hecho sumatoria para TGI, y dado que teníamos muy poco tiempo para hacer la oferta, se decidió contratar a sumatoria para que hiciera una nueva valoración actualizada. Se contrataron abogados y que le diera un concepto a la empresa si generaba valor o no hacer esta transacción. De ahí y es que en enero de 2014 se inició el proceso de valoración y de ahí salió, digamos, la oferta final. Ahora, ¿por qué es que genera valor a la EB? Porque creo que eso es lo que es más importante. O sea, ¿por qué la EB, a pesar de estar controlando, digamos, generaba valor al comprar ese componente de TGI? Por varias razones. Básicamente porque cuando se compraba el 100%, se liberaba una restricción de entrega de dividendos del 50% que se tenía en el contrato de
accionistas. Es decir, que solamente la EB podía disponer en el futuro del 100% de las utilidades, mientras que si manteníamos socios solo podía disponer del 50% de las utilidades como restricción para todos los socios. Doctora, eso le da un valor a la EB muy importante. Y solamente, pues otra cosa, solamente la EB podía generar valor en un proceso, que era comprar la empresa en España, fusionarla con TGI y luego tener toda la empresa en Colombia. Y ese valor es el que la EB hoy en día ya tiene en sus estados financieros. Pero mire, doctora Fonseca, como este es sin duda alguna un tema complejo, que no todo el mundo entiende las razones de la compra y de la venta, para hacerlo un poco más fácil, explíqueme una cosa. Yo sé que usted fue la que encabezó la recompra y nos está explicando por qué razón sí se debía hacer. Pero en su concepto, en su momento, ¿se debió haber vendido? ¿Fue una buena decisión para la empresa haber vendido su participación en TGI para después tener que recomprar en por un doble del valor? ¿O si usted hubiera estado, usted no hubiera vendido? Pues en realidad yo no estuve en ese momento y es muy difícil valorar las decisiones a posterior, pero yo lo que creo, estoy convencida es que en su momento valoraron diferentes opciones de financiación. Lo que yo entiendo que se hizo es que se hizo un proceso competitivo donde se pidió capitalizar la empresa y se recibieron 2 ofertas, y entre esas 2 ofertas pues se escogió la mejor. Y posteriormente, lo mismo cuando nosotros íbamos a participar en un proceso competitivo de recompra, que fue lo que pasó en el 2014, donde básicamente estábamos compitiendo con otros inversionistas para comprar ese porcentaje, pues lo que hicimos fue hacer la valoración en los momentos del mercado que se estaba enfrentando. Entonces, yo pienso que lo importante realmente, y que a uno le debe importar como bogotano, es si hoy la empresa generó valor y tiene más valor para los accionistas. Y eso es muy fácil de evidenciar en los estados financieros, y es muy fácil de evidenciar, por ejemplo, en este momento en que están pensando hacer la democratización, porque si no fuera así, pues no hubiera, digamos, esa expectativa de tener ese ingreso. Entonces, pues yo pues no puedo realmente opinar sobre una gestión que fue antes de mi gestión, pero sí creo que durante el periodo en que yo estuve a cargo de la presidencia de la empresa de energía de Bogotá, pues se siguió un plan de expansión, se respetó, digamos, un criterio técnico y se logró generar ese valor para la empresa en su conjunto. Doctora, es un tema muy técnico que usted domina y yo no. Le hago una pregunta muy sencilla y muy simple. La empresa está valorada en $2.750 millones. O sea, quiere decir que TGI debería dar 275 millones de utilidades netas al año, el 10%. ¿Por qué esa ecuación no funciona en TGI? Lo que estoy viendo es que TGI está lejos de dar esa cifra. Pues en realidad TGI tiene un margen muy importante, cerca de un 75%, que es uno de los más altos en los proyectos de infraestructura, y hoy en día debe estar alrededor de unos $370 millones de EBITDA. ¿Cuánto queda de utilidades? Es un tema relativo porque depende de cuántas de esas utilidades se hace para inversión y para pago de deuda. Entonces, esa valoración hay que hacerla, digamos, en el tiempo. Yo creo que cuando uno ve que TGI es la empresa que más aporte en EBITDA y en margen de todas las empresas del grupo que le aporta a la EB, pues creo que se puede evidenciar ese valor. ¿Cómo sabe uno que le dio valor a la EB, Julio? Porque eso es lo que hay que saber. O sea, uno compara el flujo que hubiera tenido la empresa siendo dueños del 68%. Y luego compara cuál es el ingreso en flujos que hubiera tenido la empresa al tener, como la tiene hoy, casi el 100%. Le descuenta el impacto de la deuda, le descuenta lo que invirtió en capital, y si eso genera valor, quiere decir que todos ganamos como accionistas de la empresa. Y eso hoy así es evidente, la empresa ganó valor. Última pregunta, doctora Sandra, concreta para respuesta concreta. La banca de inversión contratada para definir el precio, ¿ese negocio se hizo en Colombia o fuera de Colombia?
La banca de inversión, que fue sumatoria para estructurar la transacción, es una banca colombiana. La transacción de compra de la empresa que poseía las acciones era una empresa española. Entonces lo que hizo la BBB fue crear un vehículo en España, comprar esa empresa que tenía las acciones, fusionarla y traerla a Colombia. No le pregunto por la compra de las acciones, le pregunto por el contrato de sumatoria. ¿El contrato con sumatoria se hizo en Colombia y se pagó en Colombia? Sí, claro que sí, es un proceso que se hizo en Colombia, se pagó en Colombia y de hecho el valor es un valor bastante razonable. La asesoría de sumatoria, hasta donde yo tengo mi memoria, costó alrededor de $650,000, que es un valor bastante bajo y razonable en este tipo de transacciones. Sí, doctora Sandra, sin embargo, en el informe de la Contraloría lo que muestra que los libros de contabilidad de la empresa aparecen pagos de comisiones de $30 millones adicionales, lo cual generó más detrimento. Esto no coincide con sus cifras. ¿Cuál es el valor real de lo que se pagó finalmente a sumatoria? Pues yo creo que hay una confusión, porque lo que está reportando la Contraloría es que los pagos por el financiamiento a los bancos, que es el costo de financiamiento, donde los bancos denominan estos pagos como comisión de estructuración, comisión de administración, comisión de compromiso, que son básicamente los intereses, fueron cercanos a 28 millones de dólares, pero este es el costo de financiación. Esto no es un costo que se le haya pagado a la banca de inversión por la transacción, es el costo que cobran los bancos por la financiación y que estaba contemplado en la valoración de la transacción. Entonces, creo que hay un tema de confusión de nombres. Sí, o a lo mejor porque Sumatoria tuvo que contratar a otros terceros para un trabajo tan delicado, porque lo cierto es que Sumatoria en 2014 facturó 2.400 millones de pesos, utilidades por 490, y el año pasado, con un negocio al que usted hace referencia de $650,000, facturó 1.848 millones y tuvo solo utilidades por 11 millones, pero ese no es un tema suyo, ese será un tema de explicar cómo funcionó la banca de inversión. Doctora Sandra, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. Les agradezco mucho por su atención, muy gentiles. En Claro, sabemos que un negocio